No estamos peleando contra el delincuente que tiene una reportada del 70, pues estamos hablando contra gente que tiene la mejor arma, la mejor munición. Este gobierno democrático le abrió las puertas a varias propuestas, sí, de otros partidos y movimientos políticos. Por ejemplo, a pesar de nuestras diferencias, que ustedes la conocen, Lucho sobre todo, de mi respeto y mis diferencias políticas, por ejemplo, con el PCC construye, hacían estas propuestas para que se incluyan en la consulta del contrato por horas y del arbitraje internacional. Pero estoy seguro que el pueblo ecuatoriano, dentro del análisis que hizo y a pesar de toda una oposición que se armó desde todo sentido, porque mis campañas eran ciudadanas, pues yo iba al barrio, como siempre me han visto, yo estoy en la calle, en mi propio barrio, en la Puerta de Líneas Plaza, o en el Durán Invisibilizado, donde otros entran solamente cuando quieren ser reelegidos o cuando quieren ganar la presidencia o la alcaldía o las asambleas. Lo que queremos a partir de esta propuesta que hemos ganado, sí, por goleada, 9-2, el pueblo ecuatoriano ha legitimado este resultado y así hay que ejecutarlo. Lo que le interesa al país, nos dimos cuenta por la respuesta, es que quieren tener un Ecuador seguro y de paz. Este apoyo contundente al proyecto que impulsa desde el primer día el presidente Daniel Noboa, lo que busca es darle esta tranquilidad a las familias ecuatorianas porque lo necesitamos urgente. Solamente en el año 2023 fueron asesinadas 8.000 personas. De esas 8.000 personas, el 79% era gente inocente, pues. Entonces, no me vengan a hablar, por eso es que el pueblo ecuatoriano dijo, a mí no me vengan a hablar de los derechos humanos de nadie más que de nosotros, la gente buena de este país. No nos olvidemos nunca de Joaquín, siempre lo voy a mencionar, a este angelito de 11 años, asesinado con 30 balazos. No nos olvidemos de la señora asesinada con su bebé en su vientre y 4 niños por un error de estos malditos delincuentes o sicarios, o no nos olvidemos del chofer de bus que fue asesinado en Guayaquil. Mi tío es chofer de bus, pudo haber sido mi tío. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar ya a ejecutar y trabajar, porque el pueblo ecuatoriano de manera contundente le dijo, presidente Noboa, aunque hubo todo un andamiaje en contra tuyo desde que se activaron todos los líderes políticos de oposición, el problema energético, porque lo que pasó en el tema energético no es cosa pequeña, ¿no? Yo no quiero hacer acusaciones, no soy juez, tampoco soy la fiscalía para estar acusando, pero lo que sí le puedo decir es que cuando alguien pasó por el río, y lo digo irónicamente, pero vamos a ponerle un poco más técnico, no es que a última hora la ministra o sus funcionarios no se dieron cuenta y cuando pasaron por el Machángara dijeron, uy, aquí solo hay piedras, no hay agua. Pues no, aquí hay responsabilidades. A pesar de todo esto que sucedió a pocos días de la consulta popular, el pueblo ecuatoriano le dijo sí a la propuesta de seguridad, sí al Nuevo Ecuador y sí a Daniel Noboa, porque eso es lo que proponíamos en campaña. No es nada nuevo ni nada que se haya descubierto en la agua tibia. La gente quería mano dura al delincuente, ahora tenemos las herramientas jurídicas, ahora la Asamblea tendrá que hacer su trabajo cuando le envíe el presidente de la República en menos de 60 días, o en 60 días, en algunos casos, las propuestas de reforma. De minutos, sí. Sí, doctor. Me ilusiona y me emociona la dialéctica de Jonathan, porque está explicando como el pueblo le gusta explicar y entender. En realidad, si queremos solucionar las pocas cosas que faltan para reformar, yo creo que bien podríamos poner en vigencia lo que está pendiente del Código Integral Penal, sacando lo que a algunos no les agrada, está bien, pero ya haríamos antes de los 60 días algo, ahí pendiente, algo que se lo puede hacer inmediatamente, y después cuando ya llegue la información total del resultado de la consulta, terminar el resto, o sea, para ir avanzando, ¿no? Pero también usted ha precisado, habló de que, y vi la entrevista o el informe o la intervención que hizo el presidente de la República el día de ayer, en la que dice que él escuchó a otros partidos y a otras organizaciones el tema del contrato por horas y el arbitraje internacional. En esas perdieron o se perdió, ganó el concepto de los trabajadores. ¿Qué opinaría usted? ¿Ganó o perdió? Gana perdiendo. ¿Gana perdiendo o el presidente de la República en eso perdió o perdieron fue los otros que plantearon? Pregunto yo a usted. El ganador es el pueblo ecuatoriano a través de su pronunciamiento con la seguridad que han dicho 9 preguntas que eran nuestras propuestas. El PCC y Construye hicieron sus propuestas en las cuales yo también estuve de acuerdo. Ojo,
Porque aquí hay que vencer el miedo y el tabú, aunque ya se pronunció el pueblo, ojo, pero ahora vuelvo a hacer pública mi posición, que la hice en todos los medios, en campaña, en el territorio. El pueblo ecuatoriano debe dejar de vencer el miedo de sus ídolos políticos. En Ecuador, el daño que nos ha hecho el subdesarrollo es por nuestros politiqueros. Entonces, creen que los políticos que llegan son dioses, ¿no? Es cuando, uy, es que llegó este y me salvó la vida. No, señor, para eso le pagan un sueldo. A nosotros los asambleístas nos pagan un sueldo es para que trabajemos, no para que nos tomemos fotos o bailemos en TikTok. En realidad, hay que adecentar la política a tal nivel que cuando hablemos de las propuestas de nuestros adversarios, si son positivas las apoyamos. Cuando pasó la firma del acuerdo comercial entre Europa y Ecuador, y lo hizo la Revolución Ciudadana, señores, aunque me ataquen hoy en las redes por decir esto, porque algunos dicen que soy amigo y otros dicen que soy enemigo y hasta me odian y me insultan en mi propia comisión, yo apoyé ese acuerdo, porque era positivo, no para un político, era positivo para el país, para la generación de empleo, producción, incrementar las exportaciones. Ahí están los resultados, balanza comercial positiva. Cuando nosotros firmábamos con el gobierno del presidente Noboa, como oficialismo, en mi comisión, apoyamos el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, ay, que no queremos, claro, porque ya no eran ellos. Eso es lo que hay que cambiar, como le digo. Como no lo firma Juan Piguave, que es mi enemigo, que no me cae bien, mi pana de la esquina, cuando es mi pana de la esquina lo apoyo, cuando es el enemigo no. Eso hay que cambiar. En otros países, los opositores políticos que no se pueden ni ver, en algunos casos hasta forman coaliciones. ¿Por qué? Porque ponen líneas rojas y dicen, lo que vamos a apoyarte es en esto, en la seguridad, en el empleo, en la reactivación económica. Lo hemos visto en España. Ahí está el mejor ejemplo, ya que no hablemos de Suecia, no hablemos de Suiza, hablemos de España. En el caso de Ecuador, yo apoyé esta propuesta porque la generación de empleo o la seguridad jurídica que se debe dar a través del arbitraje internacional son miedos que hay que vencer, pero sí es verdad que tenemos primero que cambiar algunas aristas culturales. Porque en Ecuador, como le digo, hemos estado acostumbrados a que el político que más grita, o el que lanza el cenicero, o el que putea más, con todo respeto, o el que es el más bacán, entonces ese es el que más popularidad tiene. Pero en otros países te vas preso pues, por violento, por vulgar, o tú mismo renuncias por decencia. Es difícil, yo lo sé. Algunos me dicen que creo en utopías, pero entonces, ¿para qué estoy aquí? Pues yo estoy para cambiar el sistema. Por eso en ADN nosotros queremos cambiar la forma de hacer política, sin que un presidente de la República le dicte a un juez lo que tiene que hacer, le diga a una fiscal lo que tiene que hacer. Mire, tanta buena relación de trabajo e independencia de funciones existe, que la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, respalda y declara el agradecimiento al apoyo al presidente Noboa que él mismo le da a sus funciones. Y claro, porque en el país hemos estado acostumbrados que los asambleístas, los diputados o quien sea, se repartan los poderes de turno. Y esto es lo que yo, como un joven de 36 años, que ya no soy tan joven, quiero cambiar en el país. Sin atacar a nadie, yo tengo diferencias con compañeros asambleístas. Ahí vieron los tweets y los cruces con la compañera asambleísta Ana Galarza. Ella en algún momento perdió el control, comenzó a usar calificativos discriminatorios, de burlas o insultantes, pero de mí jamás va a recibir eso. Ustedes saben que me he caracterizado por ser un hombre que respeta a las mujeres y a las damas ecuatorianas, sobre todo en la política, porque hemos estado mal acostumbrados a ver cómo algún machista, un odiador, las insulta. Y Luis Almeida puede dar fe de ello, por ejemplo, cuando atacaron a la doctora Cintia Viteri o cuando atacaban a Cristina Reyes o a Viviana Bonilla, a Marcela o a Valentina Centeno, siempre las voy a defender porque a mí no me interesa su ideología política, me interesa que no venga ningún patán a violentarlas porque son mujeres. Entonces, creo firmemente, queridos amigos, que es el momento de aprovechar estos resultados con el respaldo popular para ejecutar lo que la gente ha dicho. Quiero seguridad, quiero un nuevo Ecuador. 8:21 minutos, estamos dialogando con el asambleísta Jonathan Parra. Sí, quiero retomar el tema referente a las dos preguntas, tanto la E y la D, que están relacionadas con el arbitraje y lo laboral. Hemos conversado en estos días con dirigentes laborales y le pregunto al asambleísta, ¿es hora de desarrollar más profundamente proyectos de ley laborales desde la Asamblea Nacional, ya que no ganó el sí en estas dos preguntas, ganó el no ampliamente? Asambleísta Parra, ¿cuál es el compromiso como legislador que es usted de la República? Excelente pregunta. Mira, en el país viven
casi 600.000 ninis. Son los jóvenes de 18 a 25 o 26 años, si mal no recuerdo el grupo etario, que ni trabaja ni estudia. Este grupo de jóvenes, no todos, son algunos presa fácil de la narcodelincuencia, porque la mayoría o algunos viven en cinturones de pobreza, donde hay alguien que tal vez critique esto, pero bueno, yo no estoy aquí para agradarle a todo el mundo, pero no hay que ser monedita de oro. Pero ese asesino de 14, 15 años, que asesinó a un chofer de bus, que pudo haber sido mi tío, eh, él no pregunta por los derechos humanos de la gente buena. Y yo creo que debemos poner en el debate dónde están los derechos humanos de la gente buena y por qué un niño de 15 años lo mandas a la casa cuando ya a los 16 años le das opción de votar y cuando él se subió al bus y él sabía que iba a matar porque rastreó el arma varias veces cuando se le encasquilla, cuando se le queda. Entonces, el debate debe ser, ¿qué hago como asambleísta, en mi caso, para recuperar a estos jóvenes o para que mis jóvenes, mis niños que están en los cinturones de pobreza, que son gente buena, que sus padres salen a trabajar en la informalidad y sin embargo le daban garrote, y eso va de la mano con el proyecto que voy a hacer la reforma de lo que decía Luis Almeida, buena hora está aquí para que dé fe de lo que vamos a implementar nosotros, que yo como candidato a alcalde de Guayaquil hice la propuesta María o microemprendedores. Debe ejecutarse de manera más fuerte en esa ley, que es la ley de trabajadores autónomos, es positiva, pero tiene que haber una fuerza que le obligue a los gobiernos autónomos descentralizados, junto con el MIES, como dueño de la política pública de la inclusión económica y social, para que le den la creación, primero, de las PIE, las plazas de integración económica. El censo, a través de estos grupos que se han reunido por medio de estos gremios, de los mal llamados informales. Cuando tú comienzas a darle empleo a este grupo, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, comienzas con reactivación económica. Esa fue una de mis propuestas de campaña y eso va de la mano con lo que usted me acaba de preguntar. Segundo, cuando tú tienes 600.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, ese joven valioso que se graduó del colegio, todos ustedes, estoy seguro, los panelistas y los que me están escuchando, nosotros salíamos del barrio, en mi caso, de la Portete de Leonidas Plaza, y cuando salíamos a la vida, cuando ya nos graduamos del colegio, teníamos que buscar empleo. Y cuando buscábamos empleo, de lo que había, de lo que nos podían dar, pero hoy en día te preguntan, es que no tienes experiencia. No tenés experiencia, pues si me acabo de graduar del colegio. Esas son las cosas que tenemos que comenzar a replantear y debatir en la Asamblea. Mi proyecto María busca dar incentivos económicos y espacios de trabajo, y no estoy ni siquiera descubriendo el agua tibia, es como ordena y manda la OIT. La Organización Internacional del Trabajo me dice que si usted tiene más del 52% de la población económicamente activa en la informalidad, hermano, tienes que hacer algo para el trabajo, pues. Porque son gente que en este momento está trabajando, pero le están dando garrote en la calle. Mañana tengo un padre de familia que por más que tenga todos los valores del mundo que ustedes puedan mencionar, si le dan garrote, él va a decir, ¿cómo es que el delincuente tiene más derechos? Y es el caso de María, una mujer mal llamada informal, que fue garroteada lamentablemente por la Policía Metropolitana, y esta mujer puede haber sido mi madre. ¿Cuál fue el delito? Entonces la gente dice, el delincuente tiene derechos, pero mujeres como María, que puede haber sido mi señora madre, no tienen opciones. Eso hay que cambiar. Entonces, sí hay muchos temas que replantearse, reformas sí urgentes. Yo hablo más como académico también porque vengo de la universidad, recuerden, trabajando, y creo que el Código del Trabajo merece varias reformas y varios cambios. No es lo mismo lo que pasaba hace 50, 60 años versus lo que está pasando hoy en la vida laboral. Empecemos por el trabajo de algunos que dicen que son influencers, pero está bien, esa es la nueva modalidad. Oiga, Pero Jonathan, sí tenemos... es importante lo que está diciendo, porque hay que presumir la experiencia, ¿no? A mí yo soy uno de los grandes impulsadores y ahora te felicito por continuarlo, eso de la experiencia que le exigen al joven. ¿Cómo que no tenemos experiencia? Si tenemos los estudios, tenemos la vida, tenemos muchas cosas. Entonces hay que hacer allí, que yo lo venía impulsando en la Comisión de Derecho al Trabajo, la presunción de la experiencia. O sea, eso significa presumir la experiencia en base al estudio, en base a la vida, en base a las circunstancias, para que ya no haya el pretexto esto de que como eres joven y no tienes experiencia, no tienes trabajo. Son simplemente notas que hacen para crear pretexto. Y en el censo, y en el reglamento para los trabajadores autónomos se puede solucionar eso que estás planteando, querido amigo Jonathan Parra. Sí, Luis querido, lo que pasa es que
¿Por qué quiero ponerlo en la ley como una reforma? Porque todos sabemos lo que pasan algunos cuando ven un reglamento y dicen, no, que la ley acá no me ordena. Entonces no quiero que haya excusa. Es como, por ejemplo, voy a presentar también una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto va de la mano con la pregunta que acaba de ganar en la consulta popular de justicia constitucionalizada. ¿Por qué? Porque si no reformo la ley orgánica, aunque tenga el pronunciamiento de la justicia constitucionalizada, me van a salir jueces que mientras no se ejecuten esos juzgados de instancia, me van a decir, es que yo no sabía, pues, es que yo no fui, es que yo no sabía lo que dijo la Corte Constitucional, por eso lo dejé libre a este angelito que asesinó a 20 personas. Eso es lo que tenemos que arreglar con esta reforma. La he trabajado, ojo, con gente muy valiosa e importante. Estoy hablándole de juristas y constitucionalistas de renombre, Daniel Erazo, e incluso de jueces de la Corte Nacional de Justicia y con aportes también pequeños, pero sí han tenido aportes, de asesores de la Corte Constitucional. Y yo como académico y también como asambleísta, no hay tiempo que perder. El país nos exige respuesta. Es verdad que en un año que nos queda de gobierno, hasta mayo de 2025, no se va a convertir al país en Suiza, pero sí estamos levantando un país que antes veía un presidente que inauguraba un poste sin luz, hoy ve a un presidente que está metido en las cárceles con mano dura, hoy ve a un presidente de territorio y no metido en Carondelet. Creo que es momento de la unidad nacional. Invito a todos mis detractores, adversarios políticos, a que sigamos en el diálogo y la apertura, porque al final el resultado positivo debe ser para las familias ecuatorianas que hoy le están pasando duro. De la mañana con 29 minutos, legislador Jonathan Parra, para concluir. La victoria del sí en las 9 preguntas es definitivamente una victoria del gobierno de Daniel Noboa y del pueblo ecuatoriano, tal cual usted lo ha dicho. Pero el presidente de la República promovió 11 preguntas de la consulta popular y referéndum 2024. ¿Por qué ahora que hay una derrota en las preguntas D y E se plantea o se insiste en que estas preguntas fueron propuestas del Partido Social Cristiano y Construye? Me queda la duda, ¿por qué no lo dijeron antes y ahora que hay un resultado adverso en estas dos preguntas? No, lo dijimos siempre, incluso lo dije al inicio de esta entrevista, ese anterior hecho, es decir, lo mencioné. Cuando lo propuso adversarios, yo dije, adversarios políticos como el PSC, con quien tengo una buena relación de respeto con el presidente Henry Kronfle, con otros asambleístas del PSC, e incluso de Construye, a pesar, y cité el tema del cruce de tweets con Ana Galarza, eran propuestas positivas, que cuando se las acoge, y yo lo dije en medios de comunicación, me parecían positivas, y lo pasé a explicar incluso hace unos minutos aquí también. Creo que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado de manera contundente y ha dicho, sí quiero este modelo de seguridad y mano dura al delincuente que propuso Daniel Noboa en sus 9 preguntas, que son lo que hizo en la campaña pasada, porque eso hicimos. Usted puede revisar todos los archivos en mis propias redes sociales y ahí va a ver que está mi propuesta, que es lo que el presidente Noboa decía. En las 2 preguntas, que yo también apoyé, porque de mí no va a escuchar, no, es que yo hice campaña por él, no en las 2 preguntas, no, yo las apoyé. Por eso le contaba el precedente de lo de Europa-Ecuador, acuerdo comercial, TLC, Ecuador-China, cuando unos sí lo apoyaban, otros no, pero por el odio político, y no se dan cuenta que eso es lo que nos ha llevado al subdesarrollo, porque mientras los políticos amagan que se pelean, se van después a chupar un buen whisky detrás del escenario, el pueblo seguía sin empleo y seguía sin seguridad. Por lo tanto, yo nunca me he lavado las manos. Yo estoy diciendo que acogimos propuestas positivas de estos 2 partidos políticos e incluso yo las defendí con datos. Por eso mencioné el dato de los ninis, los 600,000 jóvenes sin empleo que no trabajan ni estudian, y también los datos de las personas que están en la informalidad, porque mi objetivo como legislador y el objetivo de nosotros como gobierno y de todos los políticos en general, incluso de los alcaldes, debe ser darle empleo a la mal llamada informalidad. ¿Y por qué me voy otra vez a esta pregunta? Disculpe que me robe un minuto más de tiempo. Porque en este momento hay mucha informalidad que creció después de la pandemia. Y son gente honesta que sale a trabajar, pues no es un delincuente que sale a subirse un bus a robar y a matar a un chofer, a un hombre trabajador. Entonces, a esta gente, mal llamada informal, que son los trabajadores autónomos de las calles, es la que tenemos que darle oportunidades para que puedan crecer y tener un empleo formal. Ganamos todos, ganan ellos con empleo, su familia, y pasan a la formalidad, es decir, pasan a tener tributo, pasan a ganar un RIC, cualquier modalidad que tengan para tributar, e incluso la afiliación a la Seguridad Social. Una vez más, lamentablemente, el pueblo no acogió las propuestas que hicieron 2 partidos políticos, que yo sí creo que eran positivas, pero el pueblo dijo, en mayoría, o vamos a decirlo más criollo, por goleada, yo quiero 9 preguntas a favor de la seguridad
a pesar de todo el andamiaje que nos tiraron en contra. Yo, a los políticos que llamaron a votar por el no en las 11 preguntas, al punto de querer sabotear una consulta popular, yo les digo que el pueblo castigó, el pueblo ni siquiera los aplaudió a ellos, el pueblo ha dicho, yo he analizado estas preguntas y yo quiero 9 preguntas de seguridad y quiero decirle sí al gobierno de Daniel Noboa, le voy a decir sí al Nuevo Ecuador. Gracias al abogado Jonathan Parra, legislador de la bancada ADN. Oyentes amables, se quedan muchas preguntas. Hombre con sabor cosas popular. ¿Eh? Vamos a ver. En cualquier momento lo esperamos en el estudio, Jonathan. Un abrazo. Como siempre, usted ya sabe, con ese Bollado y como dice Luis, nosotros venimos de la calle. Somos gente que no ha robado, puede mostrar sus cuentas bancarias y por eso estamos siempre defendiendo la verdad y el trabajo de los ecuatorianos. Un abrazo. Un gran abrazo.